Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Gloria a Dios. Muy bien. Luego le diré los versículos que vamos leyendo, es un pasaje que ya hemos leído en varias ocasiones. Por algunas semanas, y ustedes recordarán porque son buenos de memoria, o eso espero, hemos venido reflexionando sobre la importancia de tener una vida fructífera en el Señor. Y hemos tomado justamente como texto base para esta enseñanza o esta reflexión lo que nos enseña el Evangelio de San Juan capítulo 15. Este pasaje nos presenta y detalla esta enseñanza sobre la necesidad de tener una vida fructífera. Pasajes como el versículo número 2 dice que debemos llevar fruto y más fruto. Versículos 8 y 16 nos dicen que debemos llevar mucho fruto. La idea se enfatiza una y otra vez sobre la importancia de llevar fruto. Y podemos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que la voluntad de Dios es clara al respecto. Dios quiere que tú tengas una vida fructífera. Es el propósito, es el plan de Dios para tu vida. Si muchas veces te has estado preguntando, ¿qué quiere Dios para mi vida? Dios quiere que tú des fruto, ¿vale? Eso es lo que nos enseña la palabra. Y es posible que a estas alturas, y a pesar de que hemos venido hablando de ello por varias semanas, usted se pregunte todavía, ¿qué quiere decir o qué me quieres decir cuando hablas de tener una vida fructífera? Y saben, es una buena pregunta si usted se la sigue haciendo todavía, porque digo que es una buena pregunta porque en ocasiones o en algunos momentos asociamos el concepto de una vida fructífera con bendiciones personales. Decimos, bueno, yo tengo un coche, tengo una casa, tengo un mejor empleo, Dios me ha bendecido con abundancia de esto, con abundancia de lo otro, he alcanzado algunos logros personales en mi vida y terminas con la conclusión y dices, yo tengo una vida fructífera. Aunque todas esas cosas son buenas, hermano, y disfrútala si las tienes, quiero decirte que eso no es una vida fructífera. El fruto tal cual nos enseña la palabra, o el que hace alusión a este pasaje, no está relacionado con una bendición material determinada. Eso no es el fruto. El fruto en este pasaje tiene que ver con un carácter, con una forma de ser transformada que se manifiesta en aquellos, número uno, que conocen a Dios y número dos, que viven en una continua relación con Dios. No me voy a limitar solamente a aquel que ha conocido a Dios como la experiencia de la salvación o del nuevo nacimiento. Es más, es aquel que vive en una continua relación con Dios. En este caso, hablando del fruto, se trata de ser un reflejo del carácter de Jesús en nuestra vida, un reflejo en nuestras decisiones, un reflejo en cómo respondemos ante las diferentes situaciones de la vida, un reflejo en las relaciones con las personas que nos rodean y forman parte de nuestro día a día. En toda esa serie de cosas reflejamos el carácter de Jesucristo. Y si todavía te sigues preguntando cómo es el carácter de Cristo, mire, usted puede encontrar en los evangelios su vida, la vida del Señor. Usted puede encontrar cómo Él anduvo cuando Él estuvo en este mundo. Y puedes darte cuenta, no hace falta ser un teólogo, no hace falta ser muy listo para darse cuenta cómo anduvo Jesús. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La manera en que Cristo anduvo no está ocultada en la palabra, no está disfrazada de jeroglíficos que uno dice, yo no entiendo esto. No, es demasiado evidente cuando uno va a las Escrituras y se da cuenta cómo era el carácter de Jesús, cómo vivió Jesús, cómo se relacionó Jesús con todas las personas, cuál era su forma de ser y de actuar. Lo podemos encontrar en las Escrituras. Ahora, si usted quiere una definición de ese carácter, de una forma, vamos a decir, un poco más resumida, usted la puede encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Dice la palabra, más el fruto, escuche esta expresión, el fruto. Esto lo dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas. Está relacionado con lo que Juan nos dice en el capítulo 15 hablando acerca del fruto. Bien, el fruto, el carácter transformado
Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se dan cuenta, hermano? Todas estas características pudiéramos decir que resumen el carácter de Cristo. La pregunta para ti y para mí también en esta mañana es que ¿se manifiesta ese fruto en tu vida? ¿Se manifiesta ese fruto en la vida de la iglesia? ¿Se manifiesta como creyente particular este fruto en tu vida, hermano? ¿Puedes decir de ti mismo que el amor forma parte de tu vida, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera? Son preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Amamos y tratamos a las personas, ya sean amigas o enemigas, como Cristo las amó y las trató? Porque usted puede darse cuenta de eso cuando lee los evangelios. Cómo Cristo trató a aquellos que eran despreciados y desechados de la sociedad. Incluso los grandes religiosos de la época se molestaban porque Jesús se acercaba a ese tipo de personas. ¿Imitamos a Cristo nosotros en ese sentido o somos muy selectivos? A este sí, a este no. Amamos, tratamos a los demás, vuelvo a repetir, ya sean amigos o enemigos, como Cristo los amó y los trató. ¿Eres paciente? ¿Soportas y perseveras en el camino de la fe aun cuando se levanta oposición para detenerte, hermano? Porque eso tiene que ver con el fruto del Espíritu, lo que es la paciencia, el perseverar. ¿Eres paciente, soportas y perseveras en el camino a pesar de las voces que se levantan para influenciar en tu vida y que dejes de caminar? ¿Se caracteriza tu vida por manifestar gozo y paz aún en medio de las adversidades? Porque uno de los frutos del Espíritu Santo, dice la palabra, es gozo. O el gozo se manifiesta solamente cuando las cosas me van bien. ¿Es ese el tipo de gozo que la Biblia nos enseña? ¿O es un gozo que está por encima de la circunstancia que nosotros vivimos? Es ese tipo de gozo. Y la pregunta sigue. ¿Se manifiesta ese gozo a pesar de las deudas que nos agobian? ¿Se manifiesta ese gozo a pesar de las confrontaciones o decepciones que experimentamos en la vida? Porque todo esto pasa, hermano. ¿Es una realidad el fruto del Espíritu en nuestra vida en medio de esa circunstancia? Porque ese era el carácter de Cristo. Al meditar en todo esto, hermano, es posible que usted, en un gesto de honestidad consigo mismo, tal vez, yo no conozco su respuesta, pero es tal vez que usted piense o diga, mira, para mí eso es imposible lo que estás hablando. Yo no puedo conseguir tal cosa. No soy capaz de actuar, no soy capaz de comportarme de esa manera, aunque me gustaría. Tal vez usted piense de esta forma. ¿Sabe? Si es así, yo quiero decirle que estoy de acuerdo con usted. Usted no puede, ni yo tampoco. Ninguno de nosotros puede por sí mismo. Por tu propia fuerza y capacidad, por mucho interés o conocimiento que ponga, usted y yo no podemos por nosotros mismos ser un reflejo del carácter de Cristo. Y eso es lo que entendemos por lo que leemos en Juan 15:4, dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Se da cuenta? Ni usted ni yo separados de Cristo podemos dar fruto. Dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es una idea que se confirma a lo largo de todo este pasaje. Jesús mismo dice en el verso 5, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que nos lleva a una conclusión, hermano, y póngame atención, tratar de vivir como un discípulo de Cristo o experimentar una vida transformada sin Cristo es una tarea inútil y frustrante. ¿Me entendió? Tratar de vivir como un discípulo de Cristo, tratar de que mi vida sea transformada sin Cristo, eso es inútil. No lo vas a conseguir. Es totalmente, llegará a ser frustrante incluso en tu vida, porque dice el verso 4 que nadie puede llevar fruto por sí mismo. Por lo tanto entendemos, hermanos, y es la esencia de todo lo que el apóstol Juan nos está enseñando en este capítulo 15, que la clave para tener una vida fructífera, entendiendo como vida fructífera un carácter transformado de acuerdo a la voluntad de Dios, la clave está o reside en permanecer en Cristo. Este es el eje sobre el cual debe girar toda nuestra vida, permanecer en Cristo.
El término permanecer en el capítulo número 15, le invito, siga leyéndolo en su casa y meditando sobre este pasaje. El término permanecer y sus variantes, como permanece, permanezca o permaneceréis, esas son las variantes. ¿Saben cuántas veces se repite en este capítulo? 10 veces. El término o la expresión en mí o mis, haciendo referencia a Jesús, se repite 16 veces. ¿No le dice a usted esto algo? Todas estas repeticiones están enfocadas en la persona de Cristo. Todas estas expresiones acerca de permanecer o en mí están enfocadas en Cristo para hacernos entender. Y como dice el dicho popular, a buen entendedor, pocas palabras. La idea es para hacernos entender que solo por medio de Él y permaneciendo en Él, nosotros podemos tener una vida transformada, hermanos. Una vida que al ser observada por los demás verán a Dios reflejado. Y yo te pregunto, ¿te gustaría que la gente cuando te observen vean a Dios reflejado en ti? ¿Te gustaría? Pueden decirlo. Bueno, poco, tenemos que orar más para ver si al final todos queremos que Cristo se revele en nosotros. Debe ser el anhelo, más allá de una bendición, más allá de un milagro como hemos cantado, más allá de que Dios responda a mis oraciones, más allá de todas esas cosas que son buenas, el deseo, el anhelo profundo de un creyente debe ser un reflejo de Cristo, manifestar a Cristo en tu vida para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios al observar tu vida y mi vida. Ahora, todo esto nos lleva a una pregunta, porque estoy hablando acerca de permanecer en Cristo y ese es el título de esta reflexión, permanecer en Cristo. ¿Qué significa? Porque dices tú que se repite como 10 veces. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Mire, para entenderlo, primero debemos definir qué significa la palabra permanecer en sí. Si usted va a un diccionario de la lengua española, usted encontrará esta definición. Permanecer significa continuar, durar, seguir, estar, persistir, resistir, conservarse, perpetuarse, mantenerse. Esa es la idea del término en un diccionario de la lengua española. Si usted va al idioma original griego que se escribió el Nuevo Testamento, hay una palabra que no soy capaz de pronunciar porque no sé griego, pero los estudiosos dicen que una pronunciación acertada sería mene. Se lo digo como un detalle porque probablemente esto se nos olvidará. Pero ¿qué significa esa expresión en el griego? Significa lo mismo que nos define el diccionario español. Significa continuar, persistir, significa quedarse, avanzar. Eso es lo que significa. Cuando la palabra nos habla acerca de permanecer en mí, significa continuar en mí, seguir creyendo en mí, seguir avanzando en el camino de la fe. La idea que nos plantea el pasaje de Juan 15 es que la vida cristiana, hermanos, se sostiene en perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en seguir confiando en Jesús. No se trata de que confíe un día para salvación. Eso está bien, debemos hacerlo. Pero no todo concluyó ahí. Uno tiene que seguir perseverando, continuando, como dice el original, persistiendo en confiar en Jesús. Seguimos confiando en Él. ¿Cuándo? Día tras día, hasta que partamos de este mundo, Él nos llama a su presencia. Significa la idea de continuar recibiendo y experimentando de su gracia. No solamente la gracia salvadora, en aquel momento no podemos hacer diferencia entre gracia salvadora y el resto de la gracia, es gracia en general. Y uno tiene que continuar viviendo en la gracia de Dios, en ese favor inmerecido que Dios nos da de la salvación. Debemos continuar alimentándonos de su palabra día tras día. Eso tiene que ver con la permanencia. Debemos continuar santificándonos cada día. Debemos de alguna manera continuar en esa conexión con Dios. Por eso Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y en la medida que estamos conectados con Él, todo fluye, hermano. Y tú y yo podemos tener una vida fructífera. Y no quiero que nadie se confunda en esta hora. Usted es salvo por gracia y por medio de la fe. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cuando nosotros recibimos el perdón que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Jesús en la
cruz del Calvario. ¿Saben? Para muchas personas, todo el tema de la fe termina ahí. Acepté a Cristo, ya está, ya soy salvo. Correcto, usted aceptó a Cristo, pero es que ahí no termina. Ahí es donde comienza realmente. Luego comienza el tema en que yo tengo que depender constantemente de Dios. Como digo, para muchos termina ahí y confían luego en que, bueno, ya Dios hará lo que tenga que hacer. Si Él me quiere bendecir, me va a bendecir. Si Él quiere cambiar mi vida, si Él quiere llenarme, lo va a hacer. Piensan que eso es así. Hasta que un día llega la frustración a sus vidas. ¿Por qué llega la frustración a sus vidas? Porque se dan cuenta que a pesar de aceptar a Cristo, no hay avance. No hay cambios en su vida, no hay desarrollo espiritual en su vida y se preguntan, ¿qué está pasando si yo acepté a Cristo? ¿Por qué mi vida no es transformada? ¿Por qué mi vida no es cambiada? Como muchos oigo testimonios que han sido cambiados y transformados. ¿Por qué yo sigo igual? Mire, lo que está pasando es que ha ignorado la responsabilidad de permanecer en Cristo. Trabajar en esa relación espiritual con Dios. Esa es la idea. Quiero que entiendan que permanecer en Cristo es una gran responsabilidad, hermano. La vida cristiana se sostiene en ello, en permanecer, en seguir, en continuar, en persistir en nuestra confianza, en nuestro apego a las Escrituras, en esa relación con Dios. Es una gran responsabilidad y es un tema muy serio que a veces le damos muy poca importancia. Aceptar a Cristo, y escúcheme bien, aceptar a Cristo no es la garantía de que usted permanece en Él. Usted puede aceptar a Cristo, pero debe permanecer en Él. No piense que sencillamente con declarar que Él es su Salvador, aceptarlo en su corazón, ya está todo hecho. Para salvación sí, usted es salvo en ese momento, pero la Biblia dice, ahora tú debes permanecer en Él. El nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida, una vida que se debe caracterizar por una dependencia directa, constante y continua de Dios, hermano. Esa nueva vida, ahí es donde son todas las cosas hechas nuevas. Por eso Jesús da el mandamiento de permanecer en Él. Esto no es un consejo de última hora. Esto no es una palabrita para quedar bien. El Señor está poniendo un énfasis cuando escuchamos o leemos toda esta serie de repeticiones. Permaneced en mí, permaneced en mi amor, permaneced en mis palabras, etcétera, etcétera. El Señor le está dando un mandamiento, revelando de alguna manera la importancia que tiene de permanecer en el Señor. Y escúcheme bien también con esto, porque es posible que algunos no estén de acuerdo con lo que voy a decir. Porque así como puede permanecer en Cristo, también puede dejar de permanecer en Él. Y esta idea está contemplada en el versículo 4 y 6. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El que no permanece en mí, o sea, contempla la posibilidad de no permanecer en Él, dice, es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Miren, estos y otros pasajes apelan a nuestra voluntad. Está llamando a que tomemos cartas en el asunto. Está llamándonos a tomar decisiones, a asumir actitudes, asumir determinaciones. ¿Qué determinación? Seguir confiando en el Señor. Seguir caminando en Él. Seguir aferrándonos a Él como fuente de vida. Eso es lo que nos enseña la palabra. Permanecer en el Señor. Una buena pregunta para ti y para mí, hermano. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás permaneciendo en el Señor? Sí, porque vengo a la iglesia. Eso no es garantía de que tú estás permaneciendo en el Señor. Eso es algo bueno, es algo que debemos hacer. Podemos leer la Biblia, podemos, como dije hace un momento, cantar cánticos, hacer toda clase de actividades de carácter espiritual, y aún así eso no significa que usted está permaneciendo en el Señor. La idea es que nosotros seguimos
unidos como ese pámpano a la vid, recibiendo la vida de Dios en nosotros. La idea es que nuestra relación con Dios es algo más que una religión, es algo más que observar determinadas actividades o normas o reglas en una congregación. Es tener esa relación con Dios, es mantenernos en unidad a Él. ¿Para qué? Para que la vida que de Él proviene, su Espíritu Santo, que dice la palabra que correrán en nuestro interior como ríos de agua viva, sea algo más que un conocimiento teórico, sino que sea algo práctico en nuestra vida. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Aleluya. Amén. Creo que diste mucho calor con la máquina. ¿Qué sucede cuando no estoy permaneciendo en Cristo? Hay algunas señales que se van a manifestar en nuestra vida cuando no estamos o cuando nos estamos alejando de la vid verdadera. Y quisiera considerar algunas cosas que la palabra indirectamente nos enseña y nos sirven para nosotros como un autoexamen en nuestra propia vida. La primera cosa que se manifiesta en nosotros cuando realmente uno no permanece, a pesar de que me digas y que lo hayas hecho con toda sinceridad, aceptar a Cristo como tu Salvador, es que una de las señales que se manifiestan cuando uno está alejándose o no permaneciendo en Cristo es que comienzas a beber de otra fuente que no es Dios. Jesús se presenta en el versículo 1 como la vid verdadera y dice: y mi Padre es el labrador. De la vid depende todos los pámpanos. De la vid depende el fruto. Todo reside en la vid. Vamos a decir que esa vid de alguna manera es la fuente donde somos suministrados y recibimos todo lo que necesitamos para crecer y desarrollarnos espiritualmente. Si no estamos conectados a esa vid, si no permanecemos en esa vid, no vamos a recibir los recursos que necesitamos. Y cuando hablo de recursos no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando en términos espirituales. ¿Qué necesitas tú para seguir avanzando la vida cristiana? ¿Necesitas disfrutar ese amor y esa gracia de Dios aún en medio de la adversidad? ¿Necesitas la paz que Él te ofrece? ¿Necesitas la fortaleza? ¿Necesitas de su ayuda? Etcétera, etcétera. Podemos hacer una gran lista de todo esto. Si yo no permanezco conectado, si lo que hago es alejarme para buscar un desarrollo espiritual fuera de Dios, yo no voy a crecer, yo no voy a avanzar. Lo que estoy haciendo es alejándome. Nos alejamos cuando buscamos como medio de desarrollo espiritual otras fuentes que no son Dios. Cristo es la fuente en la que depende nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento y desarrollo. Si tú vas a buscar en otra cosa ese desarrollo espiritual, ¿sabes qué? Estarás poco a poco dejando de permanecer en Él. ¿Saben? Eso significa cuando nosotros, por ejemplo, ponemos nuestra confianza en la sabiduría de este mundo en lugar de Dios. Que dicho sea de paso, la Biblia dice en el libro de Santiago 3:15 que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica, dice la Escritura. Es una forma de expresar para decir que está condicionada por nuestro propio pecado, por nuestra limitada capacidad e influenciada por el mismo diablo. Por eso es animal, terrenal y diabólica. Y muchas personas buscan en la sabiduría de este mundo un crecimiento espiritual. Incluso creyentes que comenzaron bien a andar en la fe, pero luego son atrapados y seducidos por esa supuesta sabiduría que hay en el mundo. Levantamos altares a la ciencia, a la filosofía, al humanismo, a conocimientos ocultos. Cuando digo levantamos altares, estoy hablando simbólicamente. Estoy dando a entender que empezamos a buscar en esas cosas lo que pueda satisfacer y llenar nuestra alma, y dejamos a Dios a un lado. Es cuando creemos que somos lo suficientemente inteligentes para dirigir nuestras vidas fuera de Dios. De alguna manera estamos rechazando la gracia y el amor de Dios. El profeta Jeremías nos presenta esta idea. Jeremías 2:13, yo se lo leo, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice el Señor, y cavaron para sí cisternas son pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la fuente, Cristo es la fuente
de todo lo que nosotros necesitamos para permanecer en Él, para dar fruto espiritual, para crecer y desarrollarnos nuestra vida espiritual. La segunda cosa que sucede cuando dejamos de permanecer en Él es que no permitimos que Dios trate en nuestra vida. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Dios quiere hacer su obra en nuestra vida, pero ¿saben qué? A veces nos resistimos a esa obra. No dejamos que Dios trabaje con nosotros. Y hemos hablado por semanas acerca de la importancia de la palabra. Simbólicamente hemos dicho que, hablando acerca de las herramientas del labrador, hemos hablado de la palabra, hemos hablado del quebrantamiento, de la disciplina, de la iglesia, de la prueba, y puede haber mucho más. Pero cuando nosotros de manera consciente, por ejemplo, nos despreocupamos por todo aquello que tiene que ver con estudiar la palabra, preferimos invertir ese tiempo en ocio, en entretenimiento y en otras cosas, estamos impidiendo que Dios haga su obra en nosotros. Estamos impidiendo que Dios siga trabajando en nosotros, porque la herramienta que Dios utiliza, entre otras, es la palabra de Dios. Yo acepté a Cristo, pero no estudio la Biblia. No leo la palabra, no sé lo que Dios dice, no conozco su voluntad revelada en su palabra. ¿Sabes qué? De alguna manera estamos obstaculizando la obra de Dios en nosotros. No, al final Dios hará lo que quiera. Dios espera una respuesta de nosotros para Él trabajar, para no resistirnos y poder Él trabajar en nuestra vida. Nos rebelamos con Dios y cuando estamos en medio de una prueba, un tiempo de quebrantamiento, y comenzamos a quejarnos, a culpar a otros, a actuar de una manera contraria a lo que Dios dice, en lugar de soportar la prueba. ¿Qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que Dios no trate con nosotros. Estamos obstaculizando su obra. Nos autoaislamos de la comunión con los hermanos. Buscamos fuera del contexto de la iglesia amistades que no benefician nuestra vida espiritual y nos dejamos arrastrar muchas veces por todo eso, sabiendo que esas amistades son influencias que vamos a recibir en nuestra vida. Cuando uno actúa de esta manera, ¿saben? No permitimos que Dios trate con la vida, y eso es una señal, hermano, de que realmente nosotros no estamos permaneciendo en Él, nos estamos deslizando, como dice el apóstol Juan también. No permanecemos cuando nos volvemos soberbios, creyéndonos autosuficientes. Nos autoengañamos pretendiendo que por nuestros propios esfuerzos, mérito, inteligencia, nosotros vamos a transformar nuestra propia vida. Eso es un error. Ya lo dice la palabra en el verso 4, que dice que solamente vamos a dar fruto cuando estamos dependiendo de Él, cuando estamos en la vid. Estoy terminando, hermano. Nos estamos deslizando o no permanecemos cuando no hay un desarrollo ni cambios relevantes en nuestro carácter. Todos estamos en un proceso, todo creyente, todo aquel que permanece en el Señor está en un proceso. Y ese proceso, como ya hemos hablado, y no voy a extenderme demasiado, tiene un propósito, y es que hayan cambios en nuestra vida. No cambio de ropa, no cambio de casa, no, cambios internos. Que nuestra vida sea transformada. Y cuando no hay esos cambios que se suponen que debe haber, cuando usted planta una viña, un árbol frutal, el que sea, ¿qué espera usted de ese árbol? Fruto, ¿cierto o no? Usted no espera que se convierta en un árbol frondoso y muy bonito. Usted lo que va buscando es fruto. Y si no hay un fruto, usted dice, a este árbol le pasa algo. O está enfermo porque no está produciendo nada siendo un árbol frutal o siendo la propia vid. Nosotros debemos producir, no en nuestra fuerza, sino en la de Dios, pero una de las señales de que permanecemos en Cristo es que hay cambios relevantes en nuestra vida. Eso es lo que nos enseña el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en Él, en mí y yo en Él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Entendiendo que ese fruto es un cambio de carácter. Si seguimos siendo las mismas personas que éramos hace 10 años atrás, ¿qué significa? Que no ha habido nada. Si seguimos siendo igual de groseros, igual de malcriados, si seguimos siendo igual de personas insensibles, tanto a Dios como a nuestro prójimo, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada ahí. No ha habido nada.
Sencillamente tenemos una bonita religión donde hablamos cosas de Dios y no hay fruto, no hay cambios relevantes. Saben, ni usted ni yo dentro de un año podemos ser las mismas personas que somos hoy. No porque nos hagamos alguna operación, sino porque nuestro carácter debe ser transformado. Y si no está siendo transformado, algo pasa. Preocúpate. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tal vez será que yo creo que estoy permaneciendo en Cristo cuando la realidad es que no. Porque el fruto, hermano, va a evidenciar si realmente nosotros estamos conectados a la vid. 2 cositas rápidas solamente. Cuando desechamos la Biblia como máxima autoridad en nuestra vida, nosotros estamos manifestando que no permanecemos en el Señor. En el verso 7 dice la Escritura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un creyente, alguien que está conectado con el Señor, alguien en el cual fluye la vida del Espíritu Santo, ama la palabra, estudia la palabra, guía su vida por la palabra, independientemente de lo que diga la mayoría, de lo que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, guía su vida a la palabra. La palabra se convierte en la máxima autoridad en su vida. ¿Por qué? Porque refleja quién es Dios. Por eso le llamamos la palabra de Dios. Cuando esa palabra deja de ser nuestro alimento espiritual, la estamos desechando como lámpara que nos ilumina en el camino. Cuando nosotros preferimos tomar en nuestras manos el timón de nuestra vida en lugar de dejárselo a Dios, estamos desechando la palabra. Es una señal, hermano, que debe ponernos en alerta. ¿Es importante la Biblia para ti? Hombre, ¿qué te voy a decir? Que sí, que es importante. Bueno, yo puedo decir lo que quiera, pero luego a la hora de estudiarla, y perdonen que insista en esto, Jesús nos llamó a escudriñar las Escrituras, hermano. Jesús no nos llamó a reflexionar de vez en cuando en algún versículo para entretenernos. Le hemos dado tanta importancia a lo que siento, a esto, lo otro, y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Jesús dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. La manera de hacer un discípulo es recibir la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Cuando eso no forma parte de nuestra vida, hermano, mucho cuidado, porque tal vez no estás permaneciendo en Cristo como tú crees que permaneces. Es una necesidad urgente en nuestra vida. Y por último, hermano, una de las señales que de alguna manera nos manifiestan o nos hacen ver si permanecemos o no en Cristo es que buscamos el gozo de nuestra vida fuera de Dios. Buscamos el gozo de nuestra vida fuera de Dios. Dice el verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando tu mayor gozo está en las cosas de este mundo, cuando tu mayor gozo está en tus propios logros, en alcanzar esto o aquello, preocúpate. Preocúpate, porque nuestro gozo debe estar en Dios, en hacer su voluntad, en amarle y en entregarnos día a día a Él. Es un tema más extenso, pero lo vamos a cortar aquí. La siguiente semana hablaremos, pero permítame concluir de esta manera. Permanecer en Cristo es algo más que visitar una iglesia, eventualmente. Permanecer en Cristo es algo más que escuchar una predicación o que cantar cánticos espirituales. Permanecer en Cristo, hermano, es una relación seria de unidad y amor con Dios, en la que recibimos todo aquello que necesitamos para tener una vida fructífera, para ser un reflejo del Señor. Es una vida comprometida con Dios y con su reino. Eso es permanecer en Cristo. La pregunta con la cual concluyo: ¿estás permaneciendo en Él? ¿Lo das por sentado sencillamente porque aceptaste a Cristo, o tu vida revela realmente ese fruto de que estás permaneciendo en Cristo? O tal vez hace ya tiempo que te estás alejando de Él. Son cosas que uno debe cuestionarse, hermano. Y dejo esta palabra en su mente y en la mía para que estemos dando vuelta en la cabeza, meditando, orando al Señor sobre la importancia que tenemos de
permanecer. Que esta palabra, que he repetido una cantidad de veces tremenda, te salgas de este lugar y cuando vayas a acostarte esta noche te levante, permanecer en Cristo. Señor, estoy permaneciendo en ti. Esa es la esencia de la vida cristiana, porque el permanecer es lo que implica que recibimos de Dios todo lo que Él nos quiere dar. Por eso el pámpano de la vid da fruto, porque permanece. Es así, hermano. Una cosa tan sencilla, pero que a veces no tenemos en cuenta. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios.